Sí, muchas gracias, Benjamín. Ahora vamos a dar la pasada a Waldo, que nos va a dar la prédica de hoy, y que Dios lo use grandemente y que la palabra llegue como algo fresco, que nos hable de lo que necesitamos escuchar hoy. Así que... Ahora sí. ¿Me escuchan? Si me escuchan, por favor, hagan así para no estar haciendo el ridículo mucho rato. Que el Señor les bendiga mucho, me alegro de verlos, especialmente a los que están hoy día, bueno, después de mucho tiempo. Ahí veo al Greg con la Eli, que el Señor les bendiga mucho, qué bueno verlos. Y también vimos ahí a María José, que estaban antes, pero ahora ya estoy con el iPad, me cuesta encontrar a todos, pero todos saludados y bendecidos. Voy a compartir una palabra que el Señor me daba acerca de la obediencia. Y el que es mi pastor y también padre espiritual, Craig Woolsey, algunos de ustedes lo conocen, él me dijo hace muchos años atrás una palabra que para mí ha sido muy importante. Él dijo, cuando no sepas para dónde ir, cuando te pierdas el camino, cuando no sepas cuál es la dirección correcta, ponte obediente, ponte obediente. Y suena un poco extraño, pero en el fondo la obediencia tiene un rol muy importante cuando uno no sabe para dónde va la micro, cuando uno no tiene idea para dónde van los eventos. La obediencia tiene un rol fundamental. Y vamos a verlo a través de una palabra que está en la Escritura. Podría haber sido cualquier otra palabra, pero escogí esta de Marcos capítulo 6, desde el verso 45 al 52. Y quiero pedir, bueno, no está Alejandra, que es la voz oficial de la iglesia, entonces tengo que pedirle a alguien más que le guste hablar, alguien que quiera hablar, hacerse famoso, que le gustaría leer esta cita bíblica, y le damos la pasada. Algún voluntario se levanta su mano, y ya, ahora nadie quiere ser famoso. ¿Alguien puede leer esta cita de Marcos 6, del 45 al 52? ¿No hay voluntarios? Uy, ¿cómo es la cosa? Y cuando el Señor venga, ¿a quién hallará? Ahí está, bien, Marcial. Muy bien. Ya voy, del 45 al 52, ¿no? Sí. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían atendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ahora sí. Bueno, esta historia de Marcos capítulo 6 comienza con una palabra que dice, enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca. Enseguida. ¿Enseguida de qué? Si uno lee el texto bíblico, se refiere a la multiplicación de los panes y de los peces, esos 5 panes y esos 2 peces que se transformaron en una gran cantidad para alimentar a una multitud. No hay un acuerdo pleno respecto de la cantidad de personas que había, pero podemos hacer algunas sumas bastante tímidas y decir de que al menos habían 20.000 personas, al menos. ¿Cómo sabemos eso? Porque había 5.000 hombres, dice la Biblia. No se contabilizaban las mujeres en ese tiempo, entonces había 5.000 hombres. Entonces digamos que había igual cantidad de mujeres. Digamos, traían sus esposas, ya tendríamos 10.000. Y estarían con los hijos, porque en los tiempos de Palestina, en ese tiempo, ¿verdad? Las familias funcionaban bastante aclanadas. Entonces supongamos que cada familia tenía 2 hijos. Esto era mucho más que eso.
pero supongamos que tenían 2 hijos, estamos hablando a lo menos de 20.000 personas. Y este es uno de los milagros más extraordinarios que encontramos en la Biblia. Se compara quizás con cuando el Señor abre el mar frente a Moisés y el pueblo. Es un milagro extraordinario. ¿Por qué es extraordinario? Porque ocurre simultáneamente para muchas personas. No es solamente un milagro particular con alguien, sino que es un milagro que sucede simultáneamente a miles de personas a la vez. Esto va a generar un montón de expectativa y de emociones. De hecho, yo creo que en ese momento cuando los apóstoles estaban viendo este milagro, yo creo que había un montón de cosas que pasaban por su cabeza. Y frente a lo que estaba ocurriendo, sea lo que haya sido, Jesús dice, en la versión que leo de la Biblia, en Marcos 6:45, dice, enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida. Esa fue la orden. Y es un poco extraño porque, piénsenlo conmigo, el gran milagro que había significado la multiplicación de los panes y los peces había sido algo extraordinario, y en ese momento un montón de gente estaba impresionada con Jesús. Yo creo que muchos de los apóstoles habrán pensado, bueno, ahora es el momento de evangelizar, el momento de tener muchos adeptos, y también el momento en que la situación de ellos va a cambiar, en que son un grupito, ¿verdad?, aislado, con un rabí desconocido, con un maestro desconocido, pero ahora pasan a ser súper populares. Es decir, hay miles de personas que ahora lo han visto, lo han probado, y ellos podrían pensar, ahora es el momento más glorioso, en realidad, del ministerio de Jesús, porque tiene un alcance enorme. A veces nosotros medimos los impactos, ¿verdad?, en redes, de acuerdo a la cantidad de gente que nos ve. Entonces decimos, mira, ahí hay 6 o 10.000 likes. Bueno, en este caso había lo menos 40.000 likes en la primera, es decir, y probablemente era mucho más. Entonces era un momento extraordinario para que ellos dijeran, ¿saben ahora? Ahora es el momento de constituir, quizás constituir una iglesia o un grupo mayor de seguidores. Y cuando ellos estaban pensando eso, Jesús dice, chicos, súbanse a la barca, nos vamos a Betsaida. Y uno dice, ¿pero cómo? No tiene sentido. ¿Por qué vamos a salir ahora si ahora es un momento tan glorioso? Supongamos que los apóstoles no estaban pensando en esto de hacer una gran campaña evangelística. Quizá algunos de ellos estaban sencillamente embotados. La Biblia ocupa esa forma de expresión. En el versículo 52 dice que la mente de ellos estaba embotada. El griego dice el corazón estaba endurecido. Esa es la palabra más precisa. Ahora, muchos no entendían lo que estaba ocurriendo y los apóstoles tampoco entendían lo que estaba pasando. Para nosotros hoy día hablar sobre el milagro de la multiplicación de panes y peces es casi como materia de escuela dominical, pero en ese minuto era algo extraordinario, era algo milagroso, algo que jamás había sucedido. Los pelos de punta de todo el mundo, y algunos de los apóstoles estaban todavía con la boca abierta, y había muchos pensamientos, ya sea tratar de evangelizar o estaban muy confundidos. ¿Qué hacemos con las 12 cestas que sobraron? Hay muchas preguntas, hay muchas cosas que no sabemos. ¿La gente se puede ir ahora? O mejor, quizá alguien pensó de los apóstoles, que todos se vayan de una vez porque queremos saber cómo Jesús hizo el milagro. Queremos saber cómo lo hizo, queremos saber cómo funciona ese milagro para nosotros reproducirlo. Imagínense si alguien tenía aspiraciones de una panadería o algún buen negocio, era el momento de aprenderlo. Y ahora, cuando pensamos entonces en todas las emociones que tienen los apóstoles en su cabeza, cuando nosotros logramos entender el momento de tensión en el corazón de todos esos hombres, Jesús da una instrucción que no tiene sentido. Jesús da una instrucción que no tiene ni pies ni cabeza. Honestamente hablando, ¿por qué tenían que irse justo ahora? ¿Por qué en este momento tan glorioso? Además, pienso que algún apóstol habrá pensado, porque fíjense en la orden que da Jesús, si leemos el texto otra vez, dice, enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Jesús se encargó de despedir a la gente, y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. O sea que a la barca solamente subieron los apóstoles. Jesús no estaba con ellos al momento de subir. Entonces, pienso que alguno de los apóstoles ha pensado también, ¿y si le hacen algo a Jesús? ¿Y si lo dejamos solo y resulta que en la multitud hay algunos celotes, ¿verdad?, que quieren traer quizás
un nuevo mártir para generar un movimiento en contra de Roma. Son muchos los aspectos que están aquí en juego. Y son tantas las emociones que en este momento se están cruzando. Entonces, la cuestión es que Jesús da una orden. Y me impresiona algo. Debo decir que el texto me impresiona porque los discípulos, los apóstoles, se subieron a la barca y empezaron a remar. Se subieron a la barca y empezaron a remar. No sé cuántos de ustedes han tenido momentos así como de éxtasis, momentos gloriosos en su vida. A veces quizá ir a un concierto cristiano con miles de personas, ¿verdad? Y la presencia de Dios está allí tan fuerte, o algún evento con un evangelista famoso, o algún momento glorioso en la iglesia y no te dan ganas de ir, no te dan ganas de irte a tu casa. Cuando uno vive un momento extraordinario, una de las cosas más difíciles es volver a lo ordinario. Eso hace que el milagro sea siempre una gran tensión. El milagro siempre es extraordinario, siempre es sobrenatural y nos confronta a un mundo natural, en un mundo ordinario. He tenido la oportunidad algunas veces de hablar y a gente, ¿verdad? Y uno queda con tanto éxtasis, con tantas emociones, y de repente te vas a la casa o al hotel que tienes que ir, ¿verdad? Y te quedas solo. Es una experiencia bien rara. Es como que cómo se acabó lo extraordinario, cómo se acabó lo glorioso y ahora tengo que vivir en lo plano, no en el monte. Y es algo bien difícil. Es difícil soltar aquellas cosas que a nosotros nos emocionan. En estos días de cuarentena, especialmente acá en Viña del Mar, donde todavía estamos con esta cuarentena rígida, a veces tengo la tendencia, y yo me conozco a mí mismo, cuando estoy medio triste, me pongo a ver fotos del pasado, me pongo a ver álbumes antiguos o videos viejos. Es como una manera de refugiarme. Sé que lo hago y sé que a Dios no le gusta también, ¿no? Debo confesarle y le voy a decir por qué no le gusta, porque es como una manera de evadirme de mi presente. Entonces veo las fotos antiguas con la familia, los niños chicos, ¿verdad? Y como que todos siempre en las fotos sonriendo. Es como nuestra cultura de Facebook también o de Instagram, en que uno siempre aparece en las fotos sonriendo y siempre comiendo, ¿no? La mayoría de las fotos que ponemos en Facebook estamos comiendo. Los que son buenos para estar en Facebook, no sé por qué, estamos comiendo. De hecho, a veces añoro, honestamente, el momento en que estamos juntos como iglesia, y me he acordado mucho de los tiempos en el verano que pasó ahora este último verano, en la casa de Adriano, en la casa de Jaime, ¿verdad? Oye, el grupo tan entretenido, ¿verdad? Y después de la prédica nos juntábamos a comer. ¿Recuerdan eso? Tan lindo, ¿verdad? Tan bueno, como que a uno le dan ganas de irse a ese lugar, como que te dan ganas de que eso se repita y como que quieres como regresar a ese punto. ¿Y saben cuál es el riesgo de eso? Que no queremos subirnos a la barca, no queremos aceptar nuestro tiempo. El riesgo de rememorar nos quita el deseo de hacerle caso a Jesús y subirnos a la barca, subirnos a esta barca un poco rara, ¿verdad? Tiene nombre, coronavirus o COVID-19, es una barca un poco extraña. Y además no tenemos idea a dónde vamos. Al menos los discípulos sabían que iban a Betsaida, aparentemente la instrucción era Betsaida, pero debo decirles que ni siquiera sé para dónde va. Si me preguntan o a ti te preguntan para dónde va la micro, podríamos elucubrar algunas cosas, podríamos decir de que esto va a ser bueno para la iglesia, lo creo así, va a permitir que muchos revisen sus costumbres, que busquen más de la palabra del Señor, que algunos hasta se van a convertir de la propia que eran solamente religiosos y van a ser confrontados. Entonces es un tiempo, yo puedo ver eso. ¿Y qué va a pasar con el mundo? Ahí tengo más preguntas todavía. Un avivamiento se me ve más lejano que una persecución. Veo más señales de algo más persecutorio, más que un avivamiento. No veo tanto corazón quebrantado por fuera de iglesia, pero tampoco me atrevo a decir de que cómo va a ser. Hace unos días atrás un amigo mío, bien conocido, él tenía un seminario y teníamos una actividad nosotros de la iglesia el día jueves en la noche, un seminario que hablaba sobre cómo va a ser la iglesia después de la pandemia. Y yo quería estar en ese seminario, pero por otro lado, debo decirles que creo que nadie sabe. Honestamente, nadie sabe exactamente cómo va esta cosa. Y entonces, el hecho es que Dios nos está pidiendo que subamos a una barca, a un bote con un rumbo incierto. ¿Y qué diremos?
¿qué haremos frente a este llamado del Señor? Porque me asombra la respuesta de los apóstoles, me asombra mucho que ellos se subieron a la barca. La Biblia no nos dice nada de una discusión, ni que ellos llegaron a un acuerdo y que dijeron, ok, vamos a subir. No, no dice nada de eso. Solamente dice que se subieron a la barca y empezaron a remar. Entonces, la pregunta es si yo quiero aceptar este momento que me tocó vivir de mi vida y subirme a la barca que tengo por delante, o me quedo atrás, me quedo con los recuerdos de lo milagroso, de esas reuniones que quiero que se repitan. A veces lo decimos por chiste y medio en verdad, pero ¿a cuántos de nosotros hemos dicho, cuando esta cuestión se levante, nos vamos a juntar para comer juntos? Yo se lo he dicho a varios de ustedes. Nos vamos a juntar, ¿verdad? Y vamos a hacer un asadito y vamos a celebrar. Pero el punto es, ¿no será que eso también esconde en mi corazón un temor a no enfrentar este bote que tengo por delante? ¿No será que en el fondo es también una negación a mi hora, a la hora que me tocó vivir? Porque nos tocó vivir este tiempo. Entonces, o me aferro al pasado glorioso, entre comillas, con los buenos recuerdos y esas cosas que me impactaron, enfrento mi hora. Y esto es algo que a mí me genera muchas preguntas. Y entonces por eso quiero hablarles acerca de la obediencia y cómo la obediencia puede ayudarnos a encontrar las respuestas. Voy a decirle 3 cosas de la obediencia. Ese va a ser el sermón. Lo que hablé ahora era solamente la introducción, así que prepárense. Igual voy a apretar, voy a ser muy corto, así que no se asusten, quédense ahí todavía. Hay una primera cosa que quiero decirles sobre la obediencia. Número 1, a veces la obediencia no tiene sentido. A veces lo que Dios nos está pidiendo no tiene sentido, al menos para nosotros. No tiene sentido para mí, pero sí para Dios. La obediencia, cuando Dios nos pide algo, siempre tiene sentido para Él, pero no necesariamente para nosotros. Esa es la primera cosa que quiero afirmar. Esto significa que muchas veces Dios nos va a pedir cosas que van más allá de nuestro intelecto o nuestra capacidad para entender las cosas. Muchas veces va a ser así. Pero si yo veo la Biblia está llena de estos eventos. No estoy hablando yo de un Dios que haga cosas irracionales. No, yo creo que hay un Dios que es coherente. Yo puedo ver eso en la Biblia. Veo un alfa y una omega, un principio, un génesis y veo un apocalipsis. Yo veo un hilo. Pero entre medio hay muchas cosas que no entendemos. La Biblia dice que los caminos de Dios no son mis caminos y sus pensamientos tampoco son mis pensamientos. Así que pretender entender a Dios completamente parece que no es una realidad, no es algo muy verdadero. Hay cosas raras en la Biblia. Por ejemplo, poner la otra mejilla. Ustedes pueden hacer una lista mucho más grande, pero déjenme compartir lo que a mí primero se me vino a la cabeza. Poner la otra mejilla no tiene mucho sentido. O sea, ya está bien, digamos, que me pegue a alguien y que yo no reaccione. Está bien, pero que además le ponga la otra o camine con la otra persona otra milla. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero para Dios sí. Para Dios sí lo tiene. Y quizás cuando lo practico recién lo entiendo, ¿no? Esas palabras que yo he dicho otras veces, que las leí hace un tiempo creo que es San Ambrosio o San Anselmo, tengo que rectificar esa información. Creo que es San Ambrosio, el que dijo primero creo y luego entiendo. Primero creo y luego entiendo. La obediencia no, muchas veces, significa cuestiones que yo no entiendo. Por ejemplo, amar al enemigo. Amar al enemigo. Si a veces me cuesta hasta amar a mis amigos, ¿cómo yo puedo amar a mi enemigo? Es algo raro, es algo no muy racional. O por ejemplo, cuando la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y yo digo, pero no, es que recibir es mucho mejor. No sé, en la Navidad igual tengo una expectativa que me llegue al menos un regalo, pero ojo, cuando después yo le hago caso a Dios, descubro que era mejor lo otro. Pero mi mente primero dice que no. Mi mente siempre está como queriendo tratar de entender, y debo decir que a Dios no le interesa mucho si yo entiendo o no, le interesa si yo le obedezco, porque la obediencia no se trata de si yo entiendo, se trata de si yo estoy dispuesto a confiar en Él. De eso se trata la obediencia. Entonces lo primero que va a traer en evidencia la obediencia a mi vida es si yo confío en Él. Piensen en Moisés cuando está llevando al pueblo de Israel dirección al mar. Están yendo hacia el mar. Es decir, los saca de Israel después de un tremendo conflicto con todas las plagas, los niños que murieron en la última plaga,
y sale corriendo con 1.000.000 y tanto de personas detrás Moisés y va en dirección al mar. La indicación era que tenía que ir en esa dirección. Claro, hoy ya nosotros sabemos el final de la historia, pero la obediencia para Moisés en ese minuto no era fácil. No creo que haya sido fácil, pero yo creo que él escogió la obediencia porque era lo más seguro. Porque cuando Moisés no sabría para dónde arrancar, no sabe para dónde es el camino correcto, el camino correcto es la obediencia. El camino correcto es la obediencia. Cuando no tengo idea para dónde huir, cuando no tengo idea para dónde el escape, dónde está la puerta de salida, la respuesta es la obediencia. Y ahí va entonces Moisés. Y piensen en Josué, ¿no? Cuando él tiene que rodear los muros de Jericó y le pide que dé esas 7 vueltas primero y la última vuelta son 7 vueltas también. ¿Y por qué? ¿Por qué? Muchos de nosotros, y a veces en la iglesia tenemos tantos por qué, y hay gente que le gusta saber todos los detalles, pero saben, Dios lo que nos pide es sencillamente obediencia. Obediencia. La Biblia está llena de estos relatos. Podría haber sido de otra manera, ¿no? Podría haber sido de otra forma, pero así fue nomás. Y qué es lo que entiendo es que el objetivo de la obediencia es nuestro corazón. El objetivo de la obediencia es tu corazón, es saber lo que está pasando en tu corazón. En la versión de las Américas dicen que tenían la mente embotada y la Nueva Traducción Viviente dice allí en el versículo 52 que tenían el corazón demasiado endurecido para comprender al Señor. Corazones endurecidos. ¿Por qué la gente estaba con el corazón duro? En el relato paralelo de la multiplicación de los panes, no en Marcos, nosotros hemos leído Marcos, sino que en el relato paralelo, en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en los versos 14 y 15, nos dice qué es lo que la gente pensaba. Les voy a leer lo que la gente pensaba después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Verso 14 de Juan 6. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Lo que la gente quería era levantarlo como rey, pero ni siquiera entendían quién era él. Dicen que creían que era un profeta. O sea, no entendían absolutamente nada. Y además no era un profeta solamente para Israel, era el Salvador del mundo, era Dios. Ellos no entendían. Y además cuando la gente no entiende, hace cosas que son también locas o extrañas. Querían nombrarlo rey de Israel. Jesús se escabulle de ellos, porque en el fondo ellos no entendían nada. La Biblia hace referencia a esto, a un corazón endurecido. Cuando tenemos el corazón endurecido, no entendemos a Dios. Y no lo vamos a entender de ninguna forma. Cuando uno tiene un corazón blando, dispuesto a obedecer a Dios, aunque nuestra mente diga que no, a Dios le interesa ese corazón que está dispuesto a seguirlo. Eso es lo que Dios quiere ver. Si yo estoy dispuesto a seguirlo, aunque yo no entienda. Más allá del milagro y lo extraordinario del milagro, está aquí, está detrás del milagro. La gente quería el milagro, quería los panes, quería los peces, y parece que los apóstoles también, pero Jesús declara más adelante que Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Y cuando Jesús dijo que Él era el pan, que Él era la comida que ellos necesitaban, dice la Biblia que la gente se apartó, se alejó de Jesús. Ya no querían estar con Él, porque querían el pan, literal. Jesús hablaba de algo mucho más potente, mucho más profundo. ¿Y por qué la gente no entendía? Querían un rey para ellos. Querían en realidad vengarse de los romanos y establecer un reino como había sido anteriormente. Al obedecer al Señor, aunque no entendamos, estamos diciéndole: confío en ti, confío en ti. Y por eso me impresiona la respuesta de los apóstoles, porque cuando Jesús les dice: súbanse a la barca y vayan a Betsaida, ellos lo hicieron. Aunque no entendían nada, no entendían por qué ocurrió el milagro, no entendían por qué Jesús les pide algo tan raro, pero sin embargo lo hacen. Y aquí yo veo un corazón rendido a Dios, aunque quizás no entendamos todas las cosas, o las cosas no son como yo pienso que debieran ser. Aunque no entiendo,
lo que estamos viviendo, esto de esta cuarentena, de este coronavirus que no sabemos cómo va a terminar. Sé que Dios está detrás, sé que Jesús está detrás, sé que a Él no se le ha escapado nada. En medio de todo lo que está sucediendo, en medio de las noticias, ¿verdad?, que llegan y nos levantan a veces el corazón o lo bajan, yo sé que Él será Dios para mí. Sé que puedo confiar en Él, que Él me proveerá, que Él me cuidará. Yo sé eso, porque confío en Él nomás. Hay muchas cosas que no entiendo, pero confío en el Señor. Y Dios espera que nosotros confiemos en el Señor, que yo suba a la barca y empiece a remar, porque esta es mi hora, porque me tocó vivir esta hora y tengo que aprender a remar en este mar que me tocó vivir. No puedo negarlo, no puedo escaparme a las fotos antiguas que tengo, ni tampoco pretender volver a lo que era antes. Tengo que subirme a mi realidad de ahora y avanzar con fe, aunque no entienda nada. Aunque no entienda nada. Hace tiempo, en realidad, decidí no ver mucho las noticias. Con Nanimic, en la noche, lo que hacemos, vemos unos programas de, ya quizás ustedes lo han visto, ¿no? Madrileños por el mundo, o españoles por el mundo. Hemos recorrido casi el mundo completo con la Nanimic en varias noches, ¿verdad? Hemos estado en toda Europa del Este y hemos conocido Lituania, Rumania, pero a veces yo me digo, ¿no será que yo me estoy escapando de mi barca? ¿No será que de alguna manera también yo me quiero huir? El corazón es engañoso. Entonces tengo que estar dispuesto a vivir mi hora. Tengo que entender que este barco es mi barco. Me tocó a mí estar. Soy uno de los pasajeros de este barco. ¿Y qué tengo que hacer? Subirme al barco y empezar a remar. Eso significa que voy a confiar en el Señor, aunque no entienda nada. Quiero hacer un paréntesis aquí porque tengo amigos, bueno, tenemos en la iglesia a Priscila que perdió a su papá y algunos que han partido otros. Y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ellos partieron? ¿Por qué murieron algunos? Frente a esta pregunta tan importante no hay una respuesta muy fácil. Mi primera respuesta sería no sé, pero puedo confiar en Dios aunque no entiendo por qué. Quiero confiar en Dios aunque no entiendo por qué. Podría dar buenas razones, ¿verdad? Bíblicas también para explicar de que Dios va a usar este dolor y Dios quizás lo libró al sacarlo de este mundo antes de tiempo, o a lo menos a nosotros adelantado. Quizás Dios tenía un propósito que yo no entiendo. No sé. Una vez escuché a un pastor en los Estados Unidos, ¿verdad? Que él daba unos temas sobre Job. Y luego varios días estudiando Job, él terminó el estudio y dijo, ¿y por qué Job vivió todo esto? Era un hombre, un doctor en teología, y él dijo al final, no tengo idea. No sé por qué lo vivió, pero lo vivió. A veces queremos tratar de entender a Dios, pero yo creo que lo que Dios espera es que nosotros confiemos en Él. No, yo no creo en un Dios que sea irracional, no, yo creo que un Dios que sí me da intelecto para pensar y me gusta saber, pero también entiendo que hay lugares donde Dios no me va a permitir entrar. Sé que Dios no me va a dar toda la información porque no tengo la capacidad para tener toda la información. Me gustaría tener un mapa, honestamente, un mapa para saber para dónde va este bote, pero no lo tengo. Lo que sí tengo es que Él va conmigo y vamos a ver que esa es una de las respuestas más gloriosas de la obediencia. Entonces, número uno es que obedezco aunque no entienda. Dios quiere que yo obedezca aunque no entienda. Segundo, el segundo punto es que veo que la obediencia es un fin en sí mismo y no un medio para obtener algo. A veces pensamos que si me pongo obediente, entonces la vida me va a ir mejor. O que si me pongo a hacer cosas obedientes, como que Dios me va a bendecir. Pero no necesariamente es así. Job es un ejemplo. O otros que en realidad sufrieron mucho. La Biblia dice, Jesús dijo que íbamos a tener aflicción. Entonces esto tira para abajo una vez más a la teología de la prosperidad, que dice que si nosotros hacemos ciertas cosas, Dios va a tener que hacer obligadamente ciertas otras cosas. Y la Biblia no dice eso. La Biblia jamás dijo que nosotros, los cristianos, íbamos a estar ausentes de angustia. No dijo eso en ningún lugar, pero dijo que iba a estar con nosotros en nuestras angustias. Eso es otra cosa. No dijo que no iba a haber angustia,
pero dijo que iba a estar con nosotros en nuestras angustias. La obediencia es un fin en sí mismo. ¿Qué significa eso? Que a Dios, más allá, si llegamos a Betsaida o no, el punto es que nos subimos al bote y empezamos a remar. Ahí está el éxito. Ese es el verdadero éxito. Cuando uno se sube al bote y empieza a remar. No se trata si llegamos a Betsaida. El punto era hacerle caso al Señor. Dios quiere conocer nuestro corazón. Dios quiere que nosotros le hagamos caso. Los apóstoles no sabían ocurrir en Betsaida. No tenían idea. En realidad no saben nada. No saben lo que pasó en el tiempo de los milagros, de la multiplicación. No saben por qué Jesús les dijo que subieran en un barco y no saben lo que va a pasar en Betsaida. No tienen ninguna información de absolutamente nada. Pero le hacen caso. Porque al Señor le preocupa más lo que está en nuestro corazón que lo que sabemos. A Dios le preocupa más lo que yo tengo en mi corazón que lo que yo digo que aparento saber. Esto está tan claro en tantos momentos de la Biblia, cuando Dios dice que lo que a Dios le importa es nuestro corazón. Desde nuestro corazón viene la vida. Por eso dice la Escritura que tenemos que cuidarlo. Piensen en algunos de la Biblia. La mujer samaritana. ¿Recuerdan el encuentro? Jesús con la mujer samaritana, ¿verdad? Y el Señor le revela el corazón a esa mujer. Primero ella quiere hablar de un tema teológico, por qué los samaritanos adoran en cierto lugar y por qué los judíos en otro lugar. Pero a Jesús no le interesa, ni siquiera le impresionan los argumentos de la mujer samaritana. Jesús le revela su corazón, le muestra quién es ella, la soledad en la que vive. Piensen en la mujer adúltera, en esa conversación tan extraña cuando están ellos dos mirándose y rodeados de muchos hombres con piedras en las manos. A Jesús no le preocupan ni los que están con piedras, le preocupa el corazón de esa mujer. El Señor está interesado en nuestro corazón. Por eso le dice al final a ella, ¿verdad? Vete y no peques más. Le interesa lo que ocurre dentro de ella. Cuando pienso en Zaqueo, ese pequeño hombre, ¿verdad? Ese publicano que se sube a un arbolito, ¿verdad? Para mirar a Jesús. Y el Señor lo llama. Quiere entrar en su casa, pero también quiere entrar en el corazón de Zaqueo. Al Señor le preocupa el corazón, le preocupa tu corazón. Más allá de lo que tú hagas o no en esta pandemia, o lo que digas en este tiempo de pandemia, a Dios le interesa tu corazón. Y ahí está el drama para muchos de nosotros, porque saben que Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce mi corazón. La semana pasada aquí en Viña del Mar había mucha expectativa de que se iba a levantar la cuarentena. Al menos así yo lo viví. El miércoles pasado había muchos rumores de que se va a levantar la cuarentena y había WhatsApps aquí en el condominio y algunos por fuera tirando, prepárense porque se va a levantar la cuarentena. Bueno, llegó el miércoles y no se levantó la cuarentena. No se levantó. Siguió allí. Y a mí me afectó. Debo decirles que me afectó. Como que yo ya estaba listo para salir con mi buzo, ¿verdad? Ir a sentarme frente al mar para estar orando ahí un rato, con mi mascarilla. Pero quería hacer eso. Y como que sentí como que algo se me quitaba. Es muy extraño, ¿no? Porque ya hemos esperado tanto tiempo. Se acaba la cuenta, casi son 5 meses que estamos esperando que algo pase. Y resulta que mi anhelo era ir a la playa. Y resultó que Dios no lo dejó así. Y me entristeció. Y yo digo, Señor, mi corazón, ¿dónde está mi corazón? ¿Qué es lo que quieres que yo haga entonces en este tiempo? Y saben, a veces Dios está interesado en ir a lo profundo de nuestro corazón. Y yo he tenido el privilegio, una gran bendición, además muy merecida, de que me invitan a ciertos lugares a predicar, ¿verdad? Y a hablar. Ayer estuve hablando a una iglesia en Bolivia, en la semana voy a estar hablando a una agencia misionera, y así, ha habido muchas oportunidades, algunas denominaciones, tanto dentro como fuera de Chile. Ha sido algo muy interesante todo este tiempo. Pero debo decirles que una de las cosas más especiales que Dios me ha pedido es esto, se los voy a mostrar. Aquí está. No pueden leer ahí porque no se ve tan clarito, pero le puse ahí oraciones. He comenzado un librito de oración. He comenzado un librito para orar por gente. Y entonces tengo anotados ahí. Algunos de ustedes están aquí. Bueno, cuando oro por la iglesia en general todos, pero algunos de ustedes están aquí. Yo creo que a Dios le agrada mucho esto. Nadie lo sabe. Es muy anónimo. Es algo que quizás a nadie le interese.
Y es algo que, en cuanto a impacto, ser un pacto, al menos lo visible. Pero tengo la impresión que a Dios le agrada mucho. Tengo la impresión en mi corazón que Dios se está agradando mucho, que nos pongamos a orar. Sé que algunos de ustedes, ¿verdad? También los vienen en la madrugada, se juntan a orar. Yo creo que a Dios le agrada mucho eso. A veces quizás para otros ni nadie lo va a saber, pero ¿saben qué? Dios lo sabe. Dios sabe. Es la obediencia que viene desde nuestro corazón. Es la obediencia que cuando yo cierro la puerta, es esa obediencia que se produce aquí, en lo interno, no la obediencia pública. Ahora, déjenme aclarar algo sobre el libro. Ayer cuando lo mencioné a una iglesia en Bolivia, me estaban pidiendo que yo los anotara en el librito, y era una iglesia. Entonces yo pensé, esta cuestión va a terminar en algo mal. Entonces como que me hice nomás eso, hice como Jesús, y me escabullí ahí entre medio de Zoom, y me fui a mi monte a orar. Lo más importante es que ustedes estén en el librito de Jesús. Jesús está orando por ti. Él tiene su propio libro. Es el que vale, por si acaso. No necesitan estar aquí. Solo lo hago por un acto de obediencia. Solo quiero decirles lo siguiente, que a veces son esas pequeñas cosas que nos parecen insignificantes y un poco raras. Bueno, Dios se agrada de estas cosas. Dios se agrada de esas cosas pequeñas. Esas obediencias en lo básico, en lo pequeñito. La obediencia tiene que ver con Jesús, hermanos. La obediencia tiene que ver con darle la gloria a Jesús. Ese es el tema, de quién es Él. Y no por lo que Él haga por mí, sino por quién es Él. Él es digno de mi obediencia, de mi completa obediencia. La obediencia revela nuestro corazón. Por eso la obediencia es un fin en sí mismo. La obediencia revela lo que le pasa a mi corazón. La obediencia es como un diagnóstico si yo le creo o no le creo a Dios. Y es más, es un diagnóstico que me habla acerca de si yo lo amo. Miren lo que dice Juan 14:21. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene los mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Jesús lo redujo a eso. El que me ama guarda mis mandamientos. Y a veces nosotros hacemos tantas declaraciones y podemos cantar tantas canciones sobre esto, pero el diagnóstico lo da mi obediencia. Entiéndanme bien, la salvación es por gracia, por la pura gracia de Dios. Yo no estoy aquí ni tú estás aquí por tu obediencia. No estamos aquí por nuestra obediencia, estamos aquí por la pura gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios y seremos salvos por la gracia de Dios. Si fuera por nuestros pecados y por lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, no estaríamos aquí. Pero mi obediencia revela lo que hay en mi corazón. Mi obediencia revela si yo amo a Dios. Y esto tiene que ver con crecimiento, hermanos. A veces yo hago con mi propia voluntad y a Dios al final le entristece porque me pierdo lo mejor de Dios. Cuando yo le hago caso a Dios, le estoy diciendo que lo amo. Es un diagnóstico de mi corazón. Cuando resistimos a Dios o buscamos el camino propio de nuestro corazón, revela sencillamente la dureza de mi corazón. Cuando yo sé que Dios me pide algo y yo no le hago caso, lo que revela eso es la dureza de mi corazón. Cuán duro estoy para el Señor. La obediencia en sí misma es un indicador de mi estado, de qué pasa en mi corazón. Tercero y último, Dios estará en nuestra obediencia. Dios estará en nuestra obediencia. La Biblia dice que se hizo de noche, ¿no? Ahí en la cuarta vigilia, eso son las 3 de la mañana. ¿Cuánto tiempo estuvieron remando los apóstoles? No sé. Ellos empezaron a remar camino a Betsaida, cruzando ese mar. Y me imagino que Galilea, obviamente, van cruzando el mar de Galilea y van camino hacia Betsaida. Estaban en medio del mar, dice la Biblia, en medio de este mar. Y a las 3 de la mañana, Jesús estaba allí. Jesús los miró desde arriba, interesante. Cuando Jesús estaba orando solo, ya la gente se había ido. Jesús estaba solo orando y los discípulos estaban remando. Iban en la mitad del lago y a las 3 de la mañana ocurrió algo. Jesús los vio y vio dos cosas que pasaban con ellos. Vean en el texto bíblico que leíamos, en Marcos 6, léanlo. Dos cosas ocurrieron. Uno, estaban remando y estaban fatigados. Remaban fatigados.
¿A ustedes les pasó alguna vez que se subieron a un bote y los pilló un viento contrario? ¿Han tenido esa experiencia? Que empiezan a internarse y después quieren volver y no pueden volver. Es una experiencia bien extraña. Es una experiencia un poco fea. Uno está como queriendo avanzar y no avanza nada porque el viento está yendo en la dirección contraria. Eso le estaba pasando a los apóstoles. No podían ir a Betsaida. Estaban ahí en medio de la noche esforzándose. Y dice la Biblia que ya estaban fatigados. La segunda cosa dice que luchaban contra el viento y las olas. No solamente luchaban contra su propia fatiga, sino contra los elementos que estaban por fuera. El viento y las olas estaban golpeando esa pequeña embarcación. Aquí yo aprendo algunas cosas. A veces obedecer a Dios nos va a llevar a momentos difíciles, no a momentos fáciles. Obedecer a Dios puede que nos lleve a un momento difícil, pero Dios siempre hará algo bueno de esto para nosotros. A veces la obediencia nos lleva a transitar por desiertos, pero es allí donde conoceremos a Dios, conoceremos nuestro corazón, pero ¿saben? Hay algo más importante que la obediencia nos da. La obediencia nos revelará no solo nuestro corazón, sino que también nos revelará el corazón de Dios. La obediencia me revela el corazón de Dios. Porque dice la Biblia que lo veremos tal como Él es. La obediencia no me hace inmune al dolor, pero la obediencia me hace permeable a Dios. Permeable a Dios. Que mi vida sea permeable a Dios. Puede que esté fatigado. Muchos de nosotros ya estamos bastante cansados con esta cuarentena. A veces más psicológico, ¿no? En estos días nos quedan pocas fuerzas. Nuestro hijo mayor, Daniel, muchos de ustedes saben, va a viajar mañana, rumbo a Holanda, pasando por Ecuador, con un viaje más extraño, va a tener que ir a los Estados Unidos, volver. Oh, ya ni les cuento las cosas por las que estamos teniendo que orar, para que nos den el salvoconducto, para que el vuelo esté bien. Ahora hay un huracán, creo, ahí cerca de la Florida. Después tienen que dejarlo entrar en los Estados Unidos, tiene que salir y entrar. Tiene que conseguir eso con las visas, ¿verdad? Y volver a tomar otro avión, dirección hacia Ecuador. Y Ecuador tampoco sé muy bien cómo está la cosa allá. Pero la cuestión es si voy a confiar o no en Dios, si voy a ser obediente a lo que Dios me pide hoy día. Yo podría a veces querer como en nuestro cansancio, o podríamos ver que las olas son demasiado grandes para enfrentar todo lo que estamos viviendo, muchos de nosotros, pero es aquí donde veremos la gloria del Señor. Aunque estemos en medio de una tormenta, porque estamos allí por obediencia, Jesús estará con nosotros. Porque cuando las tormentas vengan, Jesús sabe dónde yo estoy. Tal vez a veces yo no vea a Dios, pero Dios me ve a mí. Cuando yo le hago caso a Dios, tal vez yo no veo a Dios, pero Él me está mirando. Y eso debiera darme suficiente tranquilidad para poder dormir bien esta noche. A veces yo no veo claramente a Dios, pero Él me ve a mí muy claramente. Él me ve exactamente donde yo estoy, porque Él conoce mi corazón. A las 3 de la mañana ocurrió algo otra vez sobrenatural. Imagínense los pobres apóstoles que ya venían de un milagro extraordinario y a las 3 de la mañana, en medio de la fatiga y las olas y el viento, Jesús aparece caminando en el agua. Este relato no nos habla del episodio con Pedro, es el paralelo, lo pueden encontrar en Mateo, hacen mención también creo en Juan, pero aquí no se hace referencia a Pedro. Es interesante porque el libro de Marcos se atribuye en realidad a Pedro. Pedro habría sido el autor intelectual del libro de Marcos y Pedro intencionalmente omitió ese momento. Qué interesante, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos que somos tan importantes, nuestros hechos son tan importantes, pero para Pedro no era lo más importante. Jesús está caminando sobre el agua. Él es el que hace las cosas sobrenaturales. Ahora bien, podríamos pensar que los apóstoles cuando lo vieron se alegraron mucho, pero la Biblia dice otra cosa. Dice dos cosas extrañas. La primera, que Jesús quería como pasar de largo, quería seguir de largo. Pero entonces los discípulos lo vieron y pensaron que era un fantasma. Eso dice la Biblia. Pensaron que Jesús era un fantasma y empezaron a gritar. Dice la Escritura que todos comenzaron a gritar. Imagínense ese bote en medio del mar en la noche, con las olas y todo, y ahora más encima, lleno de gritos. ¡Uah! Todos gritando, ¿verdad? En esa barca, todos gritando.
Y Jesús entonces se detiene en su caminar y va camino hacia la barca. Y dice algo extraordinario. Jesús dice, tengan ánimo, soy yo, no teman. Tengan ánimo, soy yo, no teman. Aunque no entendamos, aunque parece que esta cosa se puede hundir, aunque a veces parece que ya no hay control, Jesús dice, y te dice a ti y a mí, ten ánimo, soy yo, no temas. Solo sigue las instrucciones, confía en mí, ten ánimo, no temas. Y al final, el final de todo no es Betsaida. Al final de todo no era Betsaida. El final de todo es lo que va a pasar en el versículo 51. Y subió con ellos a la barca, y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Jesús está con aquellos que le obedecen. Ahora, voy a hacer una aclaración. Jesús está en todas partes. Dios está en todo lugar. En mi vida he visto a Dios en mi momento de desobediencia. Cuando he estado lejos de Él, igual he visto a Dios a mi lado. Debo confesarlo. Pero cuando uno le hace caso a Dios, su presencia está con nosotros. No está a la distancia. Se sube a nuestra barca. Él se sube a nuestra vida. Es una experiencia diferente. No es como la otra. Es distinta. Aquellos que le obedecen gozan de este privilegio enorme que el Señor de señores se sube a tu barca y Él dice lo siguiente. Se sube, les dice, tengan ánimo, soy yo, no teman, y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera. Jesús estará con aquellos que le obedecen de una manera diferente. Miren lo que dice Juan 14, 21 acerca de los que le obedecen. Juan 14, 21 dice así, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Cuando uno le obedece, Jesús se manifiesta, se da a conocer. La palabra es se manifiesta, se da a conocer. En la situación en que ustedes estén hoy día, aunque piensen que esta cuestión se está hundiendo, se esté zarandeando mucho el bote, o las olas se ven demasiado grandes, o ya estás cansado de tanto remar en esta situación que nos toca vivir, yo debo decirles algo. Si estamos aquí, confiemos, sigamos adelante con el Señor. El Señor estará no solo con nosotros, sino que se manifestará a nuestras vidas. Lo veremos, veremos al Señor en nuestra vida. Lo veremos tomando un café con nosotros en nuestra oración. El Señor se manifestará para aquellos que lo seguimos, que estamos siguiendo, agarrados de Él. Y el verso 23 de Juan 14, a propósito de los que le obedecen, da una segunda beneficio para los que le obedecen. Dice, verso 23 de Juan 14, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Vendremos para vivir con cada uno de ellos. No solo se manifestará, sino que vendrá a vivir en mi vida. Él vendrá a tu barca, se manifestará en ella. El viento se calmará, pero hay algo aún más grande. Él vendrá a morar en ti. Ese es el puerto. Ya llegaste al puerto. No es Betsaida. Era porque le habíamos hecho caso a Él. Cuando un hombre o una mujer obedecen al Señor, va a llegar a un puerto muy seguro, porque el Señor va a llegar a tu vida. Él va a llegar a tu puerto. Él va a llegar a tu corazón. Él va a poner su barco en tu puerto, que es tu propio corazón. Él va a poner su vida en ti. Él va a venir a morar en ti. Entonces, no miremos atrás. No pensemos en esas vacaciones que tuvimos y que queremos escaparnos a esa vacación que tuvimos hace un tiempo atrás. No pensemos que tenemos que volver a la figura de enero o el momento glorioso que tuvimos.
no piensen tanto en la foto que quieren poner en Facebook. Piensen en la barca que tenemos por delante. Y tenemos una opción. ¿Nos subimos o no nos subimos? Y pienso que lo que Dios quiere, a lo que el Señor le agrada, es que subamos a este bote nomás, a esta barca, y empecemos a remar. Ni les digo para dónde, solamente rememos. Rememos, confiados en el Señor. Y cuando este bote empiece como a zarandearse, a moverse por muchos lados, veremos dos cosas. El Señor se manifestará, aparecerá, caminando sobre el agua si es necesario, por ti y por mí, calmará la tormenta. Pero segundo, Él va a ser una morada en tu propia vida. Sube a la barca y empieza a remar. Obedecer nos habla de nuestro corazón. Obedecer me habla de su corazón, del corazón de Dios. Lo conoceremos y Él vivirá en nosotros. ¿Qué más podemos pedir? Puse nada más, nada más. ¿Hay algo más en este sermón? Nada más. Eso nomás. Lo tenemos a Él y Él está morando en nosotros. Él se manifestará. ¿Pueden creer eso? Si Dios te mandó algo en este tiempo, hazlo. Sea lo que sea que Dios te esté pidiendo. Tiempo para orar, tiempo para buscar la escritura, tiempo para llamar a alguien, para perdonar, tiempo para hacer algo. Sea obediente. Y quiero terminar con las palabras de mi pastor. Waldo, cuando no sepas para dónde va la cosa, cuando te extravíes, cuando no sepas para dónde va el camino, ponte obediente. Y yo quiero decirles eso a ustedes también, iglesia. Aunque pienses que no tienes idea para dónde va esto, si no sabes cómo va a terminar, ni cuáles son los eventos que vendrán después de todo esto, lo importante no es entender, lo importante es obedecerle al Señor. Y en su momento lo veremos en nuestras vidas, manifestándose y morando en nosotros. Quisiera orar para terminar y pedir que tú y yo podamos responder así a Dios, con la obediencia. La obediencia en este tiempo de pandemia será lo que nos llevará al mejor puerto. Y el mejor puerto no es Betsaida, el mejor puerto es Jesús. Oremos. Señor, gracias te damos, porque tú quieres, Señor, ver en estos días nuestro corazón, nuestra confianza, revelar, Señor, lo que está ahí adentro, revelar, Señor, nuestro propio corazón. Te amamos. Y, Señor, también en este tiempo veremos tu propio corazón. Nos revelará tu corazón, tu amor para nosotros, tu compasión, que aunque no entendemos, Señor, tú igual te acercas a nosotros, te subes a nuestra barca, calmas el viento, Señor, y nos dices que vas a vivir en nosotros. Gracias, Señor, que eso sea suficiente para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.